Muy buenos días, estimada audiencia del Observatorio de Justicia Penal Cusco. El día de hoy tenemos como invitado al fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Distrito Fiscal de Huanchac, al doctor Álvaro Justo Casani Tunquipa, con el cual vamos a conversar sobre el delito de microcomercialización de droga. La droga, como sabemos, es no solo un problema que atañe a la política criminal del Estado, sino también es un problema que atañe a la salud pública. Y en nuestra ciudad, lamentablemente, es uno de los delitos que se comete con mayor frecuencia. Y es un delito también que tiene ciertos matices y particularidades, tanto en su persecución, tanto en su procesamiento, como en su investigación a nivel penal. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Primero que todo, doctor, quiero agradecer por la invitación al Observatorio de Justicia Penal del Cusco y propiamente a su persona, doctor, al doctor José Carlos Manja Molina, por esta invitación a este conversatorio respecto a lo señalado ya por usted. Muy bien. Como ya habíamos adelantado, la droga pues, es un fenómeno social bastante patente en la ciudad y que, bueno, el Estado desde hace mucho tiempo atrás viene combatiendo y sobre el cual inclusive se han escrito innumerables libros, se han filmado innumerables películas, innumerables series, ¿no? Basta echar un vistazo, por ejemplo, a una serie que actualmente se reproduce mucho en la plataforma Netflix, pero que nos da un poco la visión del problema social que implica la droga, ¿no? Hay una serie que se llama Narcos, es muy buena, y en él no se relata el caso peruano, obviamente, ¿no? Aunque el Perú sale en algunas referencias, pero trata o desarrolla, ¿no?, la historia de Pablo Escobar, ¿no? Y para que no se repitan esos escenarios nefastos en los países, consideramos que es muy importante la persecución de esta clase de delitos. El día de hoy, doctor, vamos a conversar un poco invocando a su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los avatares que existen en el procesamiento y en la investigación del delito de microcomercialización de drogas, regulado en el artículo 298? ¿Qué nos puede decir, doctor? Como usted lo ha manifestado, doctor, pues es un problema social que inmiscuye no mucho al Estado propiamente y dentro de ello pues a la Fiscalía, ¿no?, quien persigue en este caso esta clase de ilícitos penales. El artículo 297, en este caso en concreto, pues tiene sanciona esta clase de conductas a las personas que están en posesión de esta sustancia tóxica, como su nombre científico, el cannabis sativa marihuana, ¿no? Tanto más que existe que para esta clase de delitos, pues nuestra normatividad ya regula la pena para esta clase de sustancias tóxicas, ya sea tanto para el tráfico, el cannabis sativa marihuana, la pasta básica de cocaína o el clorhidrato de cocaína, entre otras sustancias tóxicas, doctor. Lo que podemos observar dentro de la regulación de la microcomercialización de la droga es que para el derecho penal hay cierto margen de punibilidad que está básicamente conectado con la cantidad de droga que puede poseer una persona. Que en términos sencillos quiere decir que existe una posesión punible y una posesión no punible. ¿Qué quiere decir esto, doctor? En el caso en concreto, doctor, nuestra norma sustantiva ha preveído esta conducta, ¿no?, lo cual lo establece en el artículo 298 del Código Penal. En este caso hablamos de la microcomercialización. ¿Qué decimos con ello cuando usted señala que tiene que haber un margen de punibilidad y hay un margen de sanción para estas conductas? Quiere decir que la persona que, en el caso en concreto del cannabis sativa marihuana, la persona que esté en posesión por debajo de los 8 gramos, que es lógico que en estos casos las personas señalan que es para consumo de esta sustancia, cuando el monto poseído a esta persona no supere los 8 gramos, quiere decir por debajo de los 8 gramos de cannabis sativa marihuana, pues esta conducta no va a ser sancionada penalmente. Quiere decir que el Estado permite a este consumo por debajo de este margen o de este periodo permitido, ¿no? De este límite de De este peso. límite permitido de peso. En todo caso, doctor,
si nosotros hablamos ya de la sustancia del cannabis sativa marihuana superior de 8 a 100 gramos, estamos hablando ya de microcomercialización. Y si hablamos de 100 a más, doctor, ya estaríamos hablando del tema de macro, ¿no? En este caso en concreto, la microcomercialización de la droga, en concreto sería de 8 a menos a 100 gramos, ¿no? De posesión. Ya. Doctor, ¿qué sucede cuando una persona es hallada con droga, digamos en su casa, o es intervenida por la policía por tener pues cierta actitud sospechosa, o lo que sucede de manera frecuente, ¿no? El olor de la marihuana, por ejemplo, tiene un olor particular, entonces muchas veces los policías pues solo hace falta olfatear para detectar a un posible consumidor y a veces se producen pues intervenciones. ¿Cuál es el procedimiento cuando una persona es hallada con droga? Doctor, el procedimiento que se realiza ya a nivel fiscalía es pues que el efectivo policial pone en conocimiento del fiscal, ¿no? De la intervención de una determinada persona en actitud sospechosa y o al registro personal pues se le detecta o se le encuentra, o a veces de manera voluntaria estas personas precisan, ¿no? Que bueno, sí están en posesión de una determinada cantidad de droga. Si es en el caso en concreto del cannabis sativa marihuana, pues se hace el registro personal, se hace la incautación correspondiente de la sustancia tóxica y posteriormente pues es conducido y puesto a disposición de la dependencia policial. Tal es así, doctor, que en el caso en concreto, una vez estando en dependencia policial, el procedimiento es el siguiente: se incauta la sustancia, todavía por determinarse si procediera, si es o no sustancia ilícita o tóxica, ¿no? Si ello es así, en todo caso se hace el acrado correspondiente de la sustancia por el efectivo policial que ha intervenido y el intervenido incluso, ¿no? En sobre cerrado, en sobre manila, y se deja en cadena de custodia. Posterior a ello, doctor, lo que se realiza es que el imputado, el investigado, ¿no? En ese momento, pues se hace las constataciones domiciliarias para poder determinar si esta persona podría o no tener mucho más sustancias o podría tener otra clase de droga más, en el caso en concreto. De no ser así, en todo caso, en muchos de los casos las personas facilitan, ¿no? El acceso a sus bienes inmuebles. Se verifica solo y únicamente con la finalidad de poder verificar si existiera o no otra sustancia, ¿no? Solo y únicamente para el tema en concreto. Previo a ello, doctor, lo que nosotros pedimos es pues la autorización del imputado para poder acceder a ese bien inmueble. Y para ello, doctor, en muchos de los casos se ha incluso utilizado medios tecnológicos en los cuales ellos mismos de manera voluntaria y espontánea autorizan, se ingresa al bien inmueble y se verifica el ambiente, ¿no? Donde ellos habitarían. En muchos de los casos se ha encontrado también incluso manzanas, ¿no? Artesanales en las cuales estas personas sí se dedicarían a este consumo de droga, ¿no? Como sería el cannabis sativa marihuana. Siendo ya así, doctor, posterior a ello se programa fecha y hora con los peritos de la Oficina de Investigación Criminal, en donde se hace el descarte, pesaje y descarte preliminar de droga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo que habíamos comentado es que vamos a determinar cuál sería la cantidad en la cual se encontraba en posesión el intervenido. Uno. Dos, vamos a determinar si esa sustancia encontrada va a dar o no positivo o no para sustancia tóxica. Positivo puede decir para cannabis sativa marihuana. Quiere decir bajo ciertos procedimientos y para ello pues se utilizan los reactivos como es el duquenois, ¿no? Que una vez efectuado el pesaje, se hace se introduce en los tubos de ensayo una determinada cantidad de droga y en la cual se echa, pues, ¿no? O se introduce el reactivo, el duquenois, ¿no? Y nos va a dar como resultado una aureola de color turquesa, la cual nos va a determinar si es o no positivo para cannabis sativa marihuana. En la mayoría de casos, doctor, aparece una aureola de carácter medio turquesa, ¿no? En la parte del tubo de ensayo, en la parte inferior. Doctor, hasta aquí de repente un paréntesis. Ya dentro del campo del litigio, en esta clase de procesos penales, vamos a decir, o en esta clase de investigaciones, hay ciertas circunstancias que se presentan y que a veces para muchos colegas resultan siendo
actos pues que limitan o violan o restringen derechos y libertades garantizados por la Constitución. Cuando una persona es intervenida por posesión de droga, obviamente droga que todavía no se ha pesado, descartado, pero sobre la cual existe un indicio bastante cierto, por así decirlo, ¿no? De que esa sustancia pues corresponde a marihuana o a cocaína, clorhidrato o cualquier otra droga sintética. ¿Hasta cuánto tiempo una persona puede ser detenida? Porque muchos colegas dentro de la práctica es, tengo un patrocinado, ya lleva 4 días detenido. Quiero plantearle un habeas corpus. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código Procesal Penal frente a la restricción de algunas libertades y derechos en esta clase de delitos en particular? Doctor José, en este caso en concreto, nuestro Código Procesal Penal señala que en esta clase de delitos, las personas que están inmersas pueden ser detenidas hasta 15 días, ¿no? Tiempo en la cual, resultan ser casos complejos, ¿no? Van a determinar mayor cantidad de diligencias, se va a tener que corroborar de repente teléfonos celulares, se va a tener que hacer los enlaces si tiene contactos, quiénes serían las otras posibles personas con las que le proveerían o le venderían la sustancia tóxica, ¿no? Correcto. Con ese preámbulo, doctor, tenemos también entendido, ¿no?, que las diligencias, pues, en esta clase de delitos se tienen que hacer de manera rápida, urgente y de manera muy diligente también, ¿no? Siendo yo así, consideramos que si en un caso en concreto, a nivel preliminar, evidenciamos que revisada el teléfono celular no vamos a encontrar mayores indicios, ¿no? Más que solo de repente conversaciones con familiares o amigos. Pero sin embargo, tampoco podríamos evidenciar, y tampoco se podría evidenciar que hay terceros que le estarían ofreciendo la venta para que esas personas pues se dediquen a la distribución de la droga. ¿Qué quiere decir? Si es el caso de que no nos pudiese permitir el ingreso o acceso a las informaciones de su comunicación, en este caso el teléfono celular, pues nosotros en Fiscalía se hacen requerimientos para que el juez nos pueda autorizar y mediante personal técnico policial pues se pueda se pueda acceder a la información del investigado en este caso. Claro. Este delito, al ser uno de los más delicados, como usted bien señala, claro, existe una probable restricción de la libertad que va, ojo, de un día hasta. O sea, se debe entender entonces que una persona puede estar detenida un día, 2, 5, 10, pero que no debe sobrepasar los 15 días. En ese tiempo se realizan las diligencias urgentes, como así se denominan dentro del Código Procesal Penal. Y acabo de escuchar algo bastante curioso y creo que dentro de la práctica resulta, resulta ser un indicio bastante revelador de a veces la conexión con otros delitos. Cuando efectivamente una persona es intervenida por posesión de droga o por microcomercialización o tráfico, vamos a decirlo, y se niega, digamos, ¿no?, al registro domiciliario o se niega, ¿no?, a la visualización de sus equipos celulares para ver las aplicaciones del WhatsApp o las aplicaciones del Messenger, porque no olvidemos que ahora la droga también se compra y se vende a través de estos aplicativos. Entonces, eso es un indicio para ustedes de que probablemente esa persona esté en posesión de más droga, sea distribuidor, de repente venda a otros X terceros, pero además de repente puede estar conectado con la comisión de otros delitos. No olvidemos que la droga pues es un delito pluriofensivo, ¿no? No solo pues lesiona, vamos a decir, la salud pública, sino también pues el normal desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es importante para ustedes, es un indicador entonces, es un indicio que ustedes valoran en la investigación, ¿no?, la colaboración de estas personas. Doctor, es correcto, ¿no? Y quería ponerle un ejemplo. Por decir, yo tuve un intervenido este viernes por posesión, ¿no?, de sustancia tóxica. Pasa que el día viernes, cuando me ponen en conocimiento de la detención de esta persona, ya no había el personal de la Oficina de Investigación Criminal, ¿no? No trabajaba hasta un horario determinado.
como son personal civil también que contratado por parte de la Policía Nacional del Perú, quiere decir que no trabajaban sábado ni domingo. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy recién se ha efectuado el pesaje de droga. Me ha tomado desde el día viernes, sábado, domingo, 2 días, 3 días y el día de hoy era el cuarto día ya. Entonces ha tomado tiempo suficiente para poder hacer mínimamente esa diligencia, la del pesaje y descarte preliminar de droga. Es por ello, doctor, por las cuales toma tiempo en llevar a cabo ciertas diligencias. Usted manifestó, doctor, que en el caso de cuando las personas son renuentes a poder colaborar con el esclarecimiento de los hechos, justamente de esta clase de tipo de delitos, eh, en muchos casos no admiten pues, ¿no? el acceso a sus bienes inmuebles, porque eso es una sospecha para nosotros, es una alerta, es una sospecha de que probablemente esta persona pueda tener mucho más sustancia tóxica u otra clase de droga más. Lo que quiere decir, doctor, que nos va a tomar tiempo incluso en hacer los requerimientos correspondientes al órgano jurisdiccional para poder hacer el deserraje o yo para poder ingresar al bien inmueble, ¿no? Son tiempos, por eso que para este tipo de delitos, que la norma ha preveído los 15 días, que considero suficiente para poder determinar, esclarecer y o hacer diferentes diligencias, ¿no? Por eso decir que es un caso un poco complejo porque va a necesitar bastantes diligencias para el esclarecimiento en el caso en concreto. Algo que también ocurre bastante en la práctica cuando una persona es intervenida o en posesión de droga, ¿no? Sea cual sea, es que estos refieren que son consumidores, es decir, que son personas que consumen estas sustancias. ¿Cuáles son esas diligencias que ustedes realizan para corroborar ese dicho de esa persona? Porque no me imagino que no es suficiente la declaración de alguien a quien le encuentran una cierta cantidad de marihuana y dice, no, es para mi uso personal, ¿no? Y al costado, digamos, le encuentran bolsitas de Ziploc, balanzas, selladores, ¿no? De bolsas, teléfonos celulares con contactos con personas no identificadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diligencia que se realiza para corroborar ese dicho? Mm, A ver, doctor, en principio sí, ¿no? Señala que estas personas cuando señalan, dice ser consumidores, pues las diligencias que nosotros hacemos, pues es pues, la toma el examen toxicológico, ¿no? En la cual va a determinar que en efecto esta persona es consumidor o no de esa sustancia tóxica. En este caso, pues, va a decirse es de cocaína, cloruro de cocaína o pasta básica de cocaína o el cannabis sativa marihuana, ¿no? Entonces, estas cosas y esas diligencias que usted me señala, doctor, básicamente nos van a dilucidar con que estas personas pues manejan una pipa, ¿no? Que es para su consumo de ellos. En lo normal, la pipa en la cual fabrican o para su consumo. Y lo otro, lo que le decía, doctor, es que muchos de ellos señalan, ¿no? Bueno, sí, en sus casas se les encuentra, pues, ¿no? Estas pipas artesanales, como son las manzanas, y en la cual se les hacen unos orificios y empiezan a consumir, ¿no? la sustancia tóxica. Más allá de eso, doctor, verificado los teléfonos celulares y no evidenciando otras circunstancias periféricas de estas personas que puedan tener contactos o se puede evidenciar del teléfono celular que se encuentren balanzas, bolsitas Ziploc, selladores de esta sustancia tóxica, no podríamos señalarlo, ¿no? Que se dedique a la microcomercialización, ¿no? Distinto es, doctor, pero la norma nos establece, doctor, que si esta persona ya está en posesión, ¿no? Está en posesión, digamos, a ese momento se le ha encontrado menos de 8 gramos, ¿no? Efectuada la constatación domiciliaria, se le encuentra, yo qué sé, ¿no? Cannabis sativa marihuana, una bolsa, ¿no? Y sin embargo, estas personas, pues, sí seguramente no estarían dedicados a la situación de que ellos puedan microcomercializar para terceros. O sea, quiere decir que lo puedan dispersar en la sociedad, ¿no? A las personas que le pidan y a cambio tendría que haber una contraprestación de dinero, yo te vendo la droga, ¿no? Pero ¿qué pasa, doctor? La norma nos establece, basta que tú estés en posesión que supere los 8 gramos, ya estaríamos hablando de microcomercialización. La norma nos es expresa y nos señala esa situación. Doctor, una pregunta hasta aquí, una pregunta que me han pedido algunos amigos que se la formulen, y es, cuando se pesa la droga, porque es muy importante, la diligencia de pesaje a veces
Una diligencia que muchas veces se realiza de forma mecánica y no se le da la atención que se debe dar, ¿no? Entonces, dentro del procedimiento de pesaje, cuando se pesa la marihuana, existe un peso neto y un peso bruto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peso que se contabiliza para para el procesamiento de este delito? Y ahora, otra pregunta que también es siempre materia de dudas es, la marihuana pues tiene unos tallos, unas semillas Ujú, y la hoja, ¿no? ujú, Propiamente seca, ujú, que es la que se destina al uso. ujú. Cuando se pesa la droga, ¿solo se tiene que pesar la hoja o también se tiene que pesar los tallos Ujú. o también se tiene que pesar las semillas? Ya existe una amplia literatura en la cual se discute que los tallos y las semillas pues no tienen la sustancia química que produce pues el adormecimiento y todos estos efectos que producen el uso de esta sustancia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento aquí? Porque ese es siempre siempre es Mm, materia de duda, porque mm, muchos, yo he visto abogados y también he patrocinado a algunas personas que dicen, no, no, tienen que retirar los tallos no cuentan, ¿no? O las semillas, ¿no? Que solo se pese la hoja. Inclusive hubo un caso bastante controversial en Lima, ¿no? En el cual se discutía de todo lo que se pesa, efectivamente debería hacerse inclusive un análisis de cuánto de todo eso realmente contiene el alcaloide, ¿no? ¿Cuál es la práctica habitual mm. dentro de su despacho al menos, doctor? A ver, en el caso en concreto, doctor, lo que se pesa es lo que usted señala, el peso bruto, que es el total, ¿no es cierto? Peso bruto. O sea, ahí nos va a dar, digamos, puede darnos 12 gramos, que va a sobrepasar, digamos, los 8 gramos, ¿no? Eso puede estar en una caja, y dentro de la caja puede estar en papel de, ¿cómo se llama Mm, en El papel de Biblia flip, ya está, o el ya, papel mantequilla, ya en digamos. flip y envuelto En riffs, en digamos, en rifles, ¿no? En bolsas. bolsas y todo eso, ¿no? Y al momento de eso, el peso bruto nos va a darnos 12 gramos, ¿ya? Pero una vez efectuado el deslacrado de la caja, vamos a evidenciar, puede hacer una pequeña bolsa, ¿no? Entonces, se pesa el bruto todo y finalmente se saca el contenido, si se quiere decir, o sea, la sola, propiamente la droga. La droga es la que sería el peso neto, es el peso total. Y la droga nos va a darnos, digamos, 0,7 gramos o 6 gramos, ¿no? Entonces, ese es propiamente el porcentaje o el peso por la cual va a ser investigado, ¿no? Si de eso diera, digamos, 10 gramos, sobrepasa los 8 gramos, ya estaríamos hablando de delito de Pero microcomercialización. doctor, la pregunta, ¿se pesan los tallos y Ya, las sí, semillas? voy primero, Ah, ya. ese es como primer punto, ¿no? El segundo punto, doctor, es que cuando en la praxis, dentro del despacho, lo que se hace no es que nos traen con tallos y semillas, A no, que veces, a esto veces. viene, esta sustancia tóxica viene comprimido, ¿no? Y lo que hacen normalmente los consumidores, pues, ¿no? Es que ellos lo trituran, es todo esto, en concreto todo lo trituran y todo eso es para el consumo. En todo caso, todo lo que nosotros efectuamos es lo que se ha encontrado, no vi si era tallos, pero sí lo que se estila es que se pesa todo. ¿Por qué? Porque lo que el consumidor hace, consume tallos, semillas e incluso el moño, ¿no? El moño que lo consume, lo consume en integridad. Es por eso que el producto es que se pesa, Ya, se bueno, hace el pesaje. ahí Ujú, siempre va a haber discrepancias entre los abogados ujú, defensores, ¿no? ujú, Muchos reclaman que solo se debería pesar. Inclusive hay otro tema de debate también que se genera en la práctica, es, claro, del 100% de casos que se procesan en tráfico ilícito de drogas o en microcomercialización, como usted dice, ¿no? ujú, Se obtienen paquetes secos. ujú. Pero ¿qué pasa cuando las hojas no están en ese estado y su volumen y su peso varía? ¿Existe algún protocolo para trabajar en un supuesto de esa naturaleza? Que es algo que sucede, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones. Estas intervenciones generalmente se hacen, por ejemplo, en el Valle Sagrado y se encuentran plantones de marihuana, Ujú. ¿no?
¿qué debemos tomar? ¿Cuál es el marco que debemos tomar como referencia? Por eso le decía, el tallo de la planta es muchísimo Ujú, más grande cuando no está procesado, seco o ujú, comprimido, ¿no? Y tiene un peso ujú, adicional, ¿no? Pero ese tallo no contiene la sustancia, no contiene el alcaloide. Entonces, ¿no, ha tenido algún caso de repente de esa naturaleza en la cual ha habido ujú. oposición por parte de la defensa? No tuve doctor, pero tengo conocimiento que eso ya se encargaría la Fiscalía Especializada, ¿no? Si es ya para la producción de la sustancia tóxica, en este caso de los arbolitos de cannabis sativa marihuana. Que en ese caso, hasta donde yo tengo conocimiento, es que no se pesan, doctor, no se contabiliza todos y cada uno de los, incluso incluyendo el tallo, las semillas y el producto, ¿no? Todo eso es que se contabiliza, eso no se pesa. Entonces, desde ahí ya vemos ya que ya vamos a la conducta de que esta persona se dedica a la producción de, digamos, ¿no? Existe un procesamiento especial, entonces, Exacto. dependiendo de las formas. Ujú, exacto. Perfecto. Doctor, hay otro caso que también es bastante importante y tiene que ver un poco con lo que ya veníamos hablando sobre el consumo, porque, claro, su persona un poco ya lo ha absuelto, ¿no? Porque ha dicho que el tipo penal en realidad sanciona la posesión. Tú puedes decir que te dedicas al consumo, que no microcomercializas, que tienes en posesión, obviamente, de forma superior al límite de peso que te establece la norma, pero hay algunos pronunciamientos de la Suprema en los cuales, por ejemplo, para acreditar estos extremos de que realmente es el consumo de dicha persona, se realizan una serie de diligencias, ¿no? Entre las principal creo que es esta que usted ha referido, la pericia toxicológica, para Ujú, determinar si esta persona tiene, ¿no?, la sustancia alcaloide presente en la sangre, ¿no? Otra también creo que es una pericia social que básicamente evalúa, ¿no?, al imputado o al investigado, al sujeto al proceso, sus características sociales, ¿no?, para ver cuáles son sus ingresos económicos, si realmente la droga le aporta, ¿no?, ujú. o si producto de la microcomercialización esta persona pues subsiste o yo qué sé, ¿no?, paga las cuentas, por así decirlo. Pero hay un aspecto también que es bastante importante y debatido, y es que el delito de microcomercialización también regula, usted lo ha dicho, ¿no?, la posesión del clorhidrato, de la pasta básica, también de las drogas, de algunas drogas sintéticas. ¿Qué sucede cuando existen dos drogas, ¿no? Digamos, una persona tiene marihuana y tiene cocaína por debajo de esos límites punibles, perdón, por debajo de los límites de peso que establece la norma. ¿Cuál es el tratamiento cuando se presenta una situación de esa Mm, naturaleza? En la mayoría, al primer caso, doctor, que señala, es que en nuestra ciudad del Cusco es como vemos, es una ciudad donde tenemos la visita de bastantes turistas, ¿ya? Entonces, lo que hacen en la gran mayoría de personas es que se dedican, pues, ¿no?, a la venta de estas sustancias tóxicas. Que en ninguno de los casos, doctor, pues, que hasta donde yo creo que tuve, no pude ver, ¿no?, que se haya efectuado esta situación de las pericias psicológicas, pericias de incluso informes sociales, si se quiere decir, que estas personas, si se quiere decir, vendrían, ¿no?, estarían económicamente bien, ¿no?, y que esas drogas estaría para su consumo, ¿no? Al menos no tuvimos ese caso. Sin embargo, si ello es así, tendríamos que tomar en cuenta, pues, los parámetros ya establecidos por la Corte Suprema, ¿no? Siendo yo así, señor magistrado, señor doctor, tendría que decirle que en el caso en concreto, como le digo, en la mayoría de casos, todos se han dedicado al expendio de esta sustancia tóxica, ¿no? Dos, doctor, respecto a la sustancia tóxica, de dos sustancias distintas, digamos. Marihuana, inferior a los A los 8 8 gramos, gramos. ¿ya? 5 gramos, vale. Pasta básica, de 5 gramos, digamos que le encuentren 2 gramos, ¿ya? No supera los límites para ser considerado como delito, en ninguno de los dos. Sin embargo, el artículo 299 del Código Penal, doctor, habla respecto a la posesión punible. Y en el último párrafo señala, están excluidos cuando está excluido de esta posesión punible las personas que tengan dos sustancias distintas, dos o más. O
sea, basta que yo tenga marihuana, así sea Un gramo. un gramo, Con un gramo de y cocaína. cocaína un gramo, en todo caso ya no estaríamos hablando de una posesión punible. No punible, sino de No una punible, posesión punible. punible, exacto. Ujú, Ah, ya, ese es entonces, hay una combinación. Ahora, exacto. doctor, yendo un poco a un tema de política criminal, ¿no? Vemos que el Estado ha criminalizado la posesión, el uso, la fabricación, la extracción de la droga, ¿no? A través de unos determinados topes de peso. Pero también existe una corriente mundial, ¿no? En la cual se decanta un poco por la legalización. La Fiscalía, el Ministerio Público, ¿tiene alguna posición frente a la legalización, por ejemplo, del uso, del consumo de la marihuana, que generalmente es el que más se acepta socialmente, ¿no? Dentro de este movimiento que pide la legalización? ¿El Ministerio Público tiene alguna posición frente a esto? Em, en el caso en concreto, doctor, lo que la Fiscalía va a perseguir es siempre la armonía dentro de la sociedad, ¿no? Pero que esta armonía no sea, pues, no se malentienda con la posesión de la sustancia tóxica. Sin embargo, doctor, hemos visto que en otros países, como válgase decir, no yendo muy lejos a Uruguay, ¿no? Que esta sustancia se ha legalizado, pero no con fines de consumo, sino con fines medicinales, ¿no? Para determinadas enfermedades que puedan dar, em, que puedan dar cierto tratamiento a las personas, ¿no? Claro, la Válgase. legalización entonces, claro, dentro de un tema de salud pública como una medicina Ujú, alternativa, curativa, paliativa para ciertas enfermedades, sobre exacto, todo enfermedades mentales muchas veces, ¿no? también. O enfermedades neurológicas, es que Ujú, se utiliza el compuesto, si no me equivoco, es el CBH, si no me ujú, equivoco, que es el ujú. compuesto derivado. Pero más allá de eso, no existe una política, digamos, una posición que se le haya consultado al Ministerio Público a través, digamos, del Congreso, un informe sobre el cual haya dado una vamos a decirlo así, una opinión política, por denominarlo así, o una opinión Ujú, institucional, porque muchas veces cuando estos temas que necesariamente pasan por el Parlamento, como la discusión de la legalización o los límites de ujú, posesión, porque finalmente no olvidemos, ¿no? O sea, el legislador de ahora considera que hasta 8 gramos la posesión es no punible, ujú, pero de repente, yo qué sé, se introduce en la política los narcopolíticos, por así decirlo, y la posesión, que antes era 8, la posesión no punible hasta 8, de repente puede aumentar a 15 gramos, 20 gramos, no lo sabemos, ¿no? Porque finalmente es un aspecto que lamentablemente está en manos del Congreso nada más, y ujú, muchas veces el Congreso pues no está, no están los mejores ujú. representantes, ¿no? Entonces, en tal sentido, de repente el Ministerio Público tiene una opinión institucional, una opinión pública, o una opinión también de repente basada en la cantidad de delitos que se persiguen, ¿no? La cantidad de casos que hay sobre esta clase de delitos, ¿no? Y qué implicaría. Ujú. Justamente, doctor, usted lo ha señalado, es que el Ministerio Público va a perseguir el delito, ¿no? Toda vez que estas sustancias, y a un inicio lo ha manifestado usted, que va a cargar una serie de, incluso no solo el delito de estar en posesión punible, sino va a poder acarrear muchos otros delitos más bajo los efectos de esta sustancia tóxica. Quiere decir que este delito pues es pluriofensivo, porque una persona que va a estar bajo esos efectos de la sustancia tóxica va a poder incluso, ¿no?, desinhibirse, incluso cometer otros delitos, ya sea contra la vida, el cuerpo y la salud, O lesiones, patrimoniales. un homicidio, delitos patrimoniales, un robo, un hurto. Motivo por el cual, doctor, es que entendemos que nuestra fiscal de la nación, pues, ¿no? De todos modos, si se diese el caso que usted señala o ese ejemplo que nos pone, de todos modos va a tener que plantear una serie de argumentos ¿no?, o posiciones a esos proyectos ley en la cual se quiera favorecer a terceras personas, ¿no? Estas sustancias, doctor, de todos modos, no son buenas más que solo, como señalamos, para temas estrictamente medicinales. Pero para el consumo humano, doctor, como lo había manifestado, acarrea incluso, ¿no? Actualmente hay casos en los cuales
se ha evidenciado que estas personas bajo el estado etílico e incluso bajo el estado de drogadicción, pues cometen delitos, ¿no? Y ellos se amparan muchas veces en que estas personas no se acuerdan o incluso piden, ¿no? Que sean no reciban una pena, ¿no? Porque ellos no sabían lo que hacían. Motivo por el cual, doctores, que de ninguna manera, pues, la Fiscalía de la Nación, considero yo, no va a permitir que estas sustancias, pues, no sean a libre albedrío de las personas, incluso, incluso incrementándole el grado o el pesaje de la droga, ¿no? Finalmente, doctor, un poco para cerrar, hemos hablado que, bueno, pues la marihuana en particular, básicamente ya uno de sus derivados se usa para fines terapéuticos. ¿Qué sucede cuando, pongamos el ejemplo, ¿no? Se interviene a una persona que hace uso de la marihuana con esos fines terapéuticos? ¿Hay un tratamiento diferente? ¿Hay algún tipo de documentación especial que se le requiere? ¿Hay algún tipo de documentación que tiene que estar validada por una institución o por un registro, digamos, del Estado? Entendemos, porque así la literatura un poco se decanta por ello, es que lo que se utiliza es un derivado, ¿no? Y que hay todo un registro para afiliarse, ¿no? A este padrón, por así decirlo. Pero muchas veces estas personas no llegan a comprar, por así decirlo, ¿no? Este derivado y terminan consumiendo. ¿Hay algún tipo de tratamiento especial sobre esta persona? Porque obviamente, como cualquier otro delito, tenemos que ver el dolo, ¿no? El dolo de la conducta, ¿no? El dolo de poseer una determinada cantidad, obviamente, de infringir ese límite, ¿no? En el caso de estas personas. Estas personas de alguna manera estarían excluidas. ¿Cómo lo valoraría usted? Doctor, en el caso de Goreto creo que acá en la ciudad del Cusco no existen laboratorios. Me parece que hay en la ciudad de Lima, solo en la ciudad de Lima, en la cual hay laboratorios que sacan estos derivados, ¿no? Pero eso, doctor, es previa autorización, previa evaluación de un centro de salud, ¿no? El centro de salud le diagnostica, le prescribe, y quienes fabrican o realizan ese derivado, pues son justamente estas empresas. Solo y únicamente, doctor, para temas medicinales. Es como decir, doctor, a ver, me dicen, a mí me has dicho, ejemplo. Yo le ponía un caso extremo en el sentido, imagínense, una persona que sufre de Parkinson y utiliza este derivado de la marihuana para su tratamiento, ¿no? Para dejar básicamente de tener estos temblores que presentan estas personas. No, imagínese que se le termina la medicación. Hace su pedido al IME y le dicen, no tenemos stock, vamos a tener dentro de una semana tu suministro. Y el médico le dice, bueno, no es lo mismo, pero de repente si fumas un poco vas a tener los mismos efectos, porque finalmente el concentrado o el alcaloide ese que, ¿no? Amilana, ¿no? O reduce de manera paliativa esos temblores también está presente, pues, en esta droga pura, ¿no? Y por desgracia lo intervienen. Yo me circunscribí a una pregunta: ¿cómo evalúan el dolo allí? ¿Realmente esta persona tendría el objetivo de cometer este delito? Es una pregunta extrema, es un caso hipotético, pero quizás nos puede servir de orientación, porque muchas veces se discute esto, ¿no? El dolo. Hace poco yo también tuve un cliente, si no me equivoco, en un caso que llevamos juntos, donde era un cliente al que le aterrorizaba que lo llamen microcomercializador, porque él decía que no soy microcomercializador, yo no vendo, yo consumo, ¿no? Y se indignaba porque el título era microcomercial, y por más que uno le explique, ¿no? Que eso tiene una serie de verbos rectores, ¿no? Pero en este otro caso extremo, que a veces se presentan en la realidad, ¿cuál sería la posición del Ministerio Público o de su despacho, ¿no? Es decir, ¿cómo valoraríamos el dolo de una persona que consume la droga para un fin curativo? Que lo hace por necesidad, obviamente, porque ya se quedó sin su medicación, ¿no? Sin esa cantidad de aceite o inyectable o pomada, lo que se utiliza. En este caso, todo lo que se utiliza es un criterio objetivo, doctor, ¿no?
quiere decir, si él presenta toda la documentación que en efecto esta persona es dedicado o tiene la medicación por todos el centro de salud y del espacio, del lugar donde le producen Donde le venden. o le entregan el derivado, ¿no? Y si podría acreditar que ese momento no tenía y tenía que fumar, entonces tendríamos que decir que él solo y únicamente lo utilizaba con fines medicinales, porque solo así podría calmar pues ese tema, el del Parkinson. Entonces, objetivamente, doctor, podríamos decir que él no estaba, esa sustancia, ¿no? Pero tendríamos que evaluar, doctor, si esa sustancia era suficiente como No, para claro, que... obviamente, a ver, yo no estoy poniendo el caso, digamos, que lo encuentren pues, con Ujú. medio kilo, porque ahí sería Claro, sería exacto. muy cuestionable Claro, ajá, sostener y decir, no, lo claro, utilizo para fines claro, medicinales ujú, medio kilo, ¿no? claro. Pero digamos que, por eso le decía, ¿no? Que, digamos, lo encuentren con 15 gramos, digamos, Ya. O ¿no? 10 gramos, ¿no? Bueno, O 10 gramos, es para mi mañana, tarde y noche, yo qué noche, sé, ¿no? exacto, Podría ser, ya. ¿no? Entonces tendría que acreditar, doctor, con la documentación que en efecto el hecho e incluso si el médico podría decirle, bueno, podría ser incluso una consulta, ¿no? Doctor, me he olvidado, me dice, ¿qué podría ser? Médico, no sé, algo que, bueno, tendrías que fumar, no sé, uno, dos o yo qué sé, y él se compró un poco más, pero era solo y únicamente con fines medicinales, ¿no? ¿Podría justificarse, doctor? Podría justificarse. Ujú, Bueno, sí, no, ese es un caso que de repente en la práctica no se ha presentado aún aquí en Cusco, pero tengo entendido que en Lima ujú, ya han sucedido algunos hechos ujú, un poco que rozan pues con la hilaridad, ¿no? ujú. ¿Y Porque a veces justificaron, doctor? sí llegaron a Ujú, justificar, ujú, efectivamente, claro. ¿no? Porque esa persona no contaba con esa Ujú, ujú, medicación y bueno, pues hay todo un protocolo y ujú, hay una ujú, serie de centros que producen de manera ujú, autorizada por el Estado ujú, esa sustancia. Entonces, ujú, no pueden vender a cualquiera, ujú, inclusive esos centros que venden tienen pues unos registros. ujú, Entonces, puede suceder, ¿no? Claro, lo que usted dice es válido. Lamentablemente en la ciudad del Cusco no hay un laboratorio que ujú, procese esto, no tenemos un registro ujú, de personas que hagan el uso. ujú, Y yo estoy seguro que en la ciudad y en la práctica probablemente hay mucha gente que de repente al no acceder a estos aceites, porque también tienen un costo en el mercado ujú, bastante alto, terminan ujú, consumiendo, ¿no? ujú, Entonces, eso siempre es importante y yo creo que bueno, tendría que estar sujeto también un poco a la ponderación judicial que se tendría que hacer en las instancias ujú, judiciales, ¿no? Porque finalmente, imagínese, doctor, que esa persona es una persona mayor, ¿no? Que no ha hecho ese trámite de afiliarse en el centro de salud, de generar los exámenes, no está registrado, empadronado como consumidor de esta sustancia, ¿no? Que a veces sucede en la práctica, pero esa persona tiene todos los diagnósticos médicos de que sufre de arteriosclerosis, ujú, Parkinson, para otras enfermedades también se utilizan para las epilepsias, ujú, para ujú, algunos ataques. Entonces yo creo que allí, yo no digo que flexibilicemos todo, ¿no? Pero lo que usted acaba de decir es importante, ¿no? Hay que siempre ser objetivos, ¿no? Y no a veces no ser la boca de la ley simplemente, ¿no? ujú, Hay que evaluar realmente los casos concretos que se puedan presentar en la ciudad. Finalmente, doctor, dentro del panorama de la microcomercialización de la droga en la ciudad del Cusco, en el distrito fiscal de Huanchac, en Huanchac, ¿es un delito habitual, ujú, frecuente, poco frecuente? ¿Todos los días tienen drogadictos ujú, procesados? ¿O es un delito de fin de semana que también ujú, suele ser, ¿no? Muchas veces claro, los accidentes de tránsito se les denomina delitos de fin de semana porque ujú, justamente se producen claro, en ese periodo de tiempo en los cuales pues la gente bebe y agarra el vehículo, ¿no? Y también a veces los delitos de microcomercialización pues están reconocidos así, ¿no? Como los ujú, delitos de fin de semana, los delitos de fiesta, ¿no? claro. Am, este mes tuve uno, doctor. A veces por mes se da uno o por mes dos. Ese es Pero es un delito es constante, un entonces, delito, sí. sí. Se Ujú. produce, se produce, Sí, se exacto, produce. sí, sí. Pero a grandes rasgos, ¿hay un incremento del consumo en guanchas de repente o no? Ese es el margen, doctor. Ese es el margen. Ujú, uno o dos al mes, ¿no? Bueno, todavía Ujú. no estamos hablando de algo muy grave. Me imagino que Ojalá, en la jurisdicción de Cusco debe ser un poco más. debe ser un poco más Ujú. grande, ¿no? Sobre todo Sí. por lo que usted dice, ¿no?
del turismo, el impacto del turismo, de los extranjeros, del consumo, de lo barato que cuesta la droga aquí en comparación a otros lugares, ¿no? Y del acceso que existe a estas sustancias. Doctor, le agradezco su participación, muchas gracias, gracias por venir al Observatorio de Justicia Penal. Yo creo que ha quedado relativamente claro o bastante claro el tema de la microcomercialización, el tema de los pesajes, de las diligencias que se tienen que realizar y de algunas cosas controvertidas, ¿no? Que se deben de repente analizar con cierta o con mayor objetividad por parte del Ministerio Público, abogados, jueces y todos los que participamos dentro del sistema de administración de justicia. Doctor Casani, le agradezco su participación y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, ¿Algunas doctor. últimas palabras de Sí, repente? sí, gracias, doctor. Quiero agradecer infinitamente al Observatorio de Criminalidad Penal del Cusco y a usted, doctor José Carlos Manja Molina, por la invitación. De verdad que es un espacio muy importante donde se pueden debatir cosas, ¿no? Que son de común en nuestra sociedad y que de repente estas circunstancias pues lleguen a las personas y les sensibilice, ¿no? De repente en el tema de en lo poco que podemos conversar, porque entendemos que este es amplio y nos va a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, gracias doctor nuevamente por la invitación, encantado por la próxima invitación cuando ustedes, doctor. Gracias. Listo, doctor Casani, muchas gracias. Gracias. Estimada audiencia, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy en el Observatorio de Justicia Penal. Los esperamos hasta una próxima sesión. Esperamos que nos confirme nuestro último invitado. Muchas gracias.